Don Eduardo, contento de estar acá en este nuevo programa de El País al Día. Les felicito a todos en este nuevo día. Yo me siento contento, ya que esto tendrá en el corazón del pueblo dominicano un espacio donde todos los martes a las 11 de la mañana yo sé que va a ser receptivo. Y ustedes televidentes también estarán aquí con nosotros en ese mismo horario. Dígame, don Medina, ¿cómo se siente en este nuevo espacio? Sí, no, excelente, excelente. Y hay que decir que este espacio es una ventana más de la democracia, de la libre opinión, del ejercicio del debate de las ideas. Y aquí pues no solo van a prevalecer las opiniones nuestras, sino que intentaremos ser un vehículo de interpretación y expresión de lo que pasa en la calle, del sentir de la calle, de nuestros barrios, de nuestra clase política, del sector sindical, del sector empresarial, del sector productivo nacional en todo el sentido de la palabra, de manera que el país a través de este espacio pues se mantenga al día. Así es, nos sentimos bastante alegres porque en realidad desde aquí le presentaremos a nuestra población el contexto de todas las cosas para que ellos mismos se hagan su propio juicio y puedan establecer realmente la diferencia entre de lo que es correcto y lo incorrecto. Seremos transparentes para que el pueblo realmente pueda tener un juicio de lo que está sucediendo constantemente en el día a día en la República Dominicana. Bien, tenemos que de entrada, es un tema que ya ha sido bastante debatido, bastante expuesto, pero sin embargo hay una situación final que sí es la que queremos enfocarnos, es sobre la medida de corrección dictaminada por una jueza en contra de la señora Elizabeth Silverio, quien es acusada por el Ministerio Público y conjuntamente con el Ministerio de Salud de una serie de hechos relacionados a un centro de tratamiento de niños con situación que se encuentran dentro del espectro del autismo. Y el debate per se ya es bastante conocido. Sin embargo, lo que queremos referirnos es a la drasticidad de la medida de la jueza. Me refiero a la medida de coerción, que le dictó 3 meses de prisión preventiva. Y nosotros creemos y entendemos que la medida es muy drástica y la situación de por medio, entendemos, no ameritaba tan drástica medida. La prisión preventiva es la medida más extrema que contiene el procedimiento dominicano. Son unas 7 y la preventiva es la extrema que se establece cuando hay ya asuntos extremadamente delicados como peligro de fuga, como la misma seguridad del imputado y demás, que creemos no se presentan en este caso de la señora Elizabeth Silverio. Yo lo que entiendo, don Medina, es que las cárceles están llenas de preventivos. No sé hasta dónde se va a descongestionar las cárceles, porque preventivo tenemos desde que yo tengo uso de razón. Fíjate que hay miles de presos y realmente ni siquiera causa le han pasado. Eso es extraordinariamente peligroso. Yo creo que la justicia debe comenzar ya a ir liberando y juzgando y tomando medidas que sean drásticas o no. Porque yo te doy un ejemplo. ¿Tú crees que esta compañera joven se iría de fuga? Yo no creo que se iría de fuga. Esa señora puede estar en su hogar. Ahora, comparándolo con los desfalcos del Estado, por ejemplo. Los desfalcos del Estado, sin embargo, ellos están en domiciliario. En su casa. En su casa, como sin ton ni son en su casa. Entonces yo me pregunto, esta joven, está bien que cometió errores, esos errores yo sé que le va a hacer de mucha reflexión sobre su situación, pero también el sistema de salud en la República Dominicana tiene que revisarse. Porque fíjate, cada vez que hay una denuncia de una situación es que se ponen correctivos. Yo lo que creo es que hay que comenzar a hacer un levantamiento de nuestro país en lo que tiene que ver con instituciones que brindan salud. Y a partir de ahí ir con procedimientos
calificando lo correcto o lo incorrecto, para tomar medidas en el camino, pero no cada vez que hay una denuncia a través de un programa de televisión. ¿Qué usted me dice de eso? Y realmente estamos hablando de un caso que está tratando con niños que tienen situaciones especiales. Entonces, en el fondo, nosotros entendemos que en principio debió de profundizarse más la investigación y acogerse mejor a la solicitud que hiciera el Ministerio Público, porque el Ministerio Público lo que solicitó fue una prisión domiciliaria hasta que pudieran establecer realmente cuál era el nivel de responsabilidad que la joven había tenido con relación a lo que es la recuperación de esos niños, porque en el fondo hay que velar también porque ver cuál era lo que sucedía en el centro y escuchar a los padres, porque si realmente en el fondo había una recuperación de los niños y no había, diríamos nosotros, un retraso, el hecho de que ella dijera que tuviera un título y que ese título pues no era legal sino un título falso, entonces tendría que estudiarse mejor el caso y al final de la jornada no tener los percances que tenemos ahora, porque en estos momentos la información que tenemos que ahora mismo está en una clínica, o sea, después de llevarla a Najayo Mujeres, de ahí hubo que sacarla de emergencia, ingresarla en una clínica por una situación de salud que tiene esa joven en estos momentos. Lo que quiere decir que el cuadro, a medida que avanza, se va agravando más. Si estuviera en prisión domiciliaria, yo me imagino que ni siquiera por la prensa no enteraríamos que ella estuviera ahora mismo en una clínica recibiendo salud, porque realmente en una situación de salud que tenía se le ha agravado con la prisión que le han aplicado en estos momentos. Miren, hay dos cosas que a mí me preocupan del caso. Una es como ya el doctor Alberto Estrella señaló, es la inactividad del Estado en términos correctivos. Existe lo que se llama, y usted que es director de un centro, doctor, de un departamento de habilitación en salud pública, que se encarga de la supervisión, está llamado a encargarse de la supervisión de todos los centros públicos y privados. Es el que da el aval para la instalación y aprobación y funcionamiento de un centro de salud. Obviamente, la señora no tenía un centro de salud, la señora tenía un centro de educación. Pero partiendo del hecho de que se manejó por la ley de la salud, que me extraña que el caso de educación se ha mantenido al margen del proceso, porque debió intervenir, porque realmente la señora lo que tenía era una empresa, y donde impartía educación, y obviamente con niños con condiciones especiales, con problemas cognitivos y demás, pero que tenemos entendido que no se medicaba. Por lo tanto, la intervención del Ministerio de Salud ahí debió ser mínima, y entiendo yo que no debió cerrarse el centro, sino pasar a una administración, porque hay decenas de niños, testimonios de padres, que hablan de la mejoría que sus niños han tenido o tuvieron durante el procedimiento que se llevó a cabo allí en ese centro. Esa es una, o sea, el centro nunca debió ser cerrado, debió mantenerse porque tiene un personal administrativo, un personal profesional, por psicólogos, terapistas y demás que funcionaban. Y determinar si ciertamente la señora tenía intervención directa en la serie de aplicación de alguna metodología que no estaba aprobada por el Ministerio de Salud. Eso es uno. Otra breve es que esa inacción del Estado, ahora mismo estamos en una situación del país donde prácticamente dos señoras son las que trazan la pauta en términos de investigar, señalar y actuar inclusive a veces como Ministerio Público en estos casos. Porque ¿dónde está el papel del Estado? ¿Dónde está la supervisión? ¿Dónde están las funciones que la Constitución le dan a cada funcionario en su área específica? Entonces, la jueza también se extralimitó porque el pedimento del Ministerio Público, como bien señala Eduardo, se limitó a una prisión domiciliaria. Sin embargo, una parte que unos 7 o 8 niños que eran representados por un famoso abogado, pues pidió prisión preventiva. Entonces la jueza validó la petición del abogado e invalidó la del Ministerio Público, donde debe ser a la inversa. Porque quien tiene la investigación y quien tiene los elementos precisos de si hubo daño o no es el Ministerio Público. Entonces creo que
esa política del tránquenlo que le damos desde Trujillo, donde esos 3 meses de preventivo debieron ser esos 3 meses en su casa para que el Ministerio Público complete la investigación y determine mediante un juicio oral y contradictorio de que ciertamente la señora violó algún tipo de procedimiento. Pero ese es nuestro país. De todas maneras, lo que pasó fue, ¿qué le complicó el asunto a esa joven que estaba firmando recetas? Lo estaba haciendo con un S4 que no le correspondía. Eso le complicó la situación a la compañía. Pero doctor, discúlpeme. Fíjese, la justicia, la diosa Temis, tiene una venda, ¿verdad? Tiene una venda que es lo que simboliza que la justicia no visualiza a nadie, sino que tiene una balanza, lo cual pone a cada uno en esa balanza y determina el grado de culpabilidad o no. Pero aquí se denunció recientemente más de 4 o 5 casos de médicos, inclusive donde Salud Pública tenía médicos nombrados por más de 20 años, en su nómina, más de 20 años de Salud Pública, y no eran médicos, y tenían ese S4 falso. Entonces Salud Pública es la menos indicada para trazar pautas sobre esto. Entonces, ¿qué procedió? ¿Qué sabemos de ese caso de esos médicos? Más de 4 médicos con clínica y algunos inclusive en centros públicos. Y no se tomó ninguna medida, ni siquiera de sometimiento contra esos casos. Entonces, o todo toro, o todo vaca, como se dice popularmente, entiendo yo. Pero de acuerdo a lo que dice Estrella, realmente el centro ya no era solamente un centro de formación y tratar de enderezar conducta, sino que también tenía que ver con lo que era ya los procesos de medicación para realmente poder rehabilitar, porque ya se convertía en un alumno paciente. Entonces eso es lo que hasta cierto punto, como dice el doctor Estrella, ha agravado la situación para la joven Elisa. Lo que nosotros entendemos es que no debió haber estado en Ajayo, sino que le hubieran dado una medida de coerción domiciliaria para realmente poder hacer un trabajo y hacer una investigación, porque nosotros en nuestro país seguimos casi como tú decías, con la política de tránquenlo y tiren la llave por ahí hasta donde se encuentre. Nosotros tenemos que ya en el siglo XXI, en esta época, tener un poco más de discernimiento a la hora de aplicar lo que es la política para la justicia, y es precisamente investigar más y poder aplicar una mejor justicia a los seres que vivimos en esta tierra. De todas maneras, en relación a lo que tú planteas de los 4 médicos, el Colegio Médico Dominicano puso su posición. El Colegio Médico Dominicano rechazó la actitud de sus compañeros de ejercer sin ningún título y fue claro. El Colegio Médico no acepta ninguna de ese tipo de acciones. No sabemos por qué. Realmente el Ministerio de Salud Pública puso más atención a este caso que a los demás compañeros. De todas maneras, veremos en el transcurso de estos días que seguirá ocurriendo. Lo que se dice, Estrella, es que ha habido más mediatismo en este caso, y que eso es lo que ha provocado. Más circo. Exactamente, sí. Y eso es lo que ha provocado precisamente esta situación que nosotros tenemos hoy. Había que darle una medida que el pueblo la conozca. Yo entiendo que circo significa cuando tú sacas una noticia para tumbar otra noticia. Claro, esa es la práctica. Eso es lo que yo entiendo como circo. Es lo que llaman popularmente el sonido, ¿entiendes? O sea, lo maneja no solo el Estado, diversos sectores sociales. Cuando hay una situación que afecta a un sector, pues ese sector patrocina un sonido para opacar ese y mandarlo en segundo plano. Bueno, eso lo tocaremos en otro momento porque ya se han planteado algunas señales, ¿verdad? De todas maneras, el tema hay que seguirlo discutiendo. Yo sé que seguirán ocurriendo hechos. Y lo más importante de todo, con el día de hoy tenemos un invitado que es el profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en asuntos internacionales. Y él nos aclarará realmente su ejercicio, de dónde viene, dónde nace, cómo ha sido su trabajo en su trayectoria como profesional. Y en el mundo hay un problema que suena, así como dice Medina, sonido, que es el conflicto de Ucrania con Rusia. ¿Y quién más que el licenciado Ángel Vera para que nos aclare esta situación? Veremos después de unos comerciales. Nuestras puertas están abiertas. El Nuevo Diario TV ya está en Santiago. Elige la mejor plataforma para la difusión de tus contenidos.
Comunícate con nosotros al 809-583-1578. El Nuevo Diario, las cosas como son. Llegó a La Romana la empresa de productos químicos El Soberano. Fabricamos y vendemos todo tipo de productos químicos en general al por mayor y detalle. Jabón para lavar, desinfectante, cloro, pinol, ambientador, desgrasante, suaviter, manita limpia, alcohol, jabón de mano, lavaplatos, limpiador de baño, limpiapiso, jabón de cuava, jabón de canela, jabón de limón, jabón de manzana, champú de todo tipo, rinse de todo tipo. Somos productos químico El Soberano. Estamos ubicados en la calle Primera, número 54, en el sector Los Colonos, en La Romana. Para sus pedidos y contacto con el señor Antonio Pulinario Lorenzo al 809-550-1422 y 849-273-8675. Nuestro correo electrónico lorenzopulinario7@gmail.com. Somos una empresa que garantiza su higiene. Somos productos químico El Soberano. La Plaza Coopna Salud pone a disposición todo el sector salud, a organizaciones, empresas y a toda la sociedad en sentido general. Disponemos de un moderno salón de actos con capacidad para 300 personas y salones ejecutivos adaptables a sus actividades y eventos. Contamos con sillas, mesas, audiovisuales, troz y luces. También tenemos parqueo disponible, ascensor y un personal altamente capacitado. Estamos ubicados en la calle Dr. Antonio Paredes Mena, número 43, sector La Fe, Santo Domingo, Distrito Nacional. Contactos al 849-402-3227 y los demás siguientes. Te esperamos. Cooperativa Coopna Salud. Nuestras puertas están abiertas. El Nuevo Diario TV ya está en Santiago. Elige la mejor plataforma para la difusión de tus contenidos. Comunícate con nosotros al 809-583-1578. El Nuevo Diario, las cosas como son. Llegó a La Romana la empresa de productos químicos El Soberano. Fabricamos y vendemos todo tipo de productos químicos en general al por mayor y detalle. Jabón para lavar, desinfectante, cloro, pinol, ambientador, desgrasante, suaviter, manita limpia, alcohol, jabón de mano, lavaplatos, limpiador de baño, limpiapiso, jabón de cuava, jabón de canela, jabón de limón, jabón de manzana, champú de todo tipo, rinse de todo tipo. Somos productos químico El Soberano. Estamos ubicados en la calle Primera, número 54, en el sector Los Colonos, en La Romana. Para sus pedidos y contacto con el señor Antonio Pulinario Lorenzo al 809-550-1422 y 849-273-8675. Nuestro correo electrónico lorenzopulinario7@gmail.com. Somos una empresa que garantiza su higiene. Somos productos químico El Soberano. Tenemos nuestros invitados, nuestro licenciado Ángel Vera, pero a mí me gustaría saber dónde nace Ángel Vera, cómo ha sido su vida, su trayectoria, en qué universidad decidió ejercer, cómo ha sido su vida profesional. Bien, vamos con esa autobiografía de Ángel Veras Aybar, nacido en Altamira hace rato, Puerto Plata, llegado a Santo Domingo hace alrededor de 47 años, bastante tiempo. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo logramos el título de doctor en Derecho, ejerciéndolo, si se quiere, hasta antes de graduarse, porque existía la posibilidad en materia penal de que el estudiante de término autorizado por el juez podía postular. Por eso yo hablo de que tengo 43 años en el ejercicio de la abogacía. Nos hemos dedicado en ocasiones continuas, no en ocasiones, sino de manera continua, las actividades políticas dentro de las organizaciones revolucionarias del país, no hay temor de decirlo. No obstante el auge del conservadurismo en los últimos años, nosotros creemos que es correcto militar en posiciones revolucionarias y se puede morir creyendo en ellas también.
Es decir, que el licenciado Ángel Vera es una persona de la izquierda, de la derecha o ultraderecha. Un militante revolucionario que no tiene por qué esconderlo, es lo que acabo de señalar. Sí, veo que... Esa ha sido nuestra trayectoria. ¿Usted actualmente milita en qué organización política? Militamos en el Frente Amplio. En el Frente Amplio. Y aprovechando la pregunta del Frente Amplio, ¿a quién actualmente apoya el Frente Amplio? ¿Va a haber alguna alianza o algo? Tú eres amigo mío y en ocasiones abusa de la confianza, porque hemos venido a hablar de un tema relacionado con el ámbito internacional. No obstante eso, el Frente Amplio postula la candidatura de la maestra María Teresa Cabrera. Excelente. Estamos tratando de ver en qué medida se puede formar una coalición de sectores de izquierdas y progresistas que pudieran presentar al país una nueva alternativa, porque el país está harto de lo mismo. Nadie tiene duda de esto, que hay una especie de inmovilidad política, tal vez social la ha habido, pero en el ámbito político el país está inmovible. Una transición desde el año 1961, esperando que llegue y no llega, porque hay un amago de 7 meses, como recordaremos, en el gobierno del profesor Juan Boy del PRD, que no llega a cuajar. Yo digo que entre otras cosas porque al profesor también le faltaba un poco más de vocación política, porque llegaron a decirle en un momento dado: presidente, hay un plan para tumbarlo. No, mi gobierno no lo tumba nadie, un gobierno surgido por la voluntad del pueblo. Y todos sabemos que el 25 de septiembre del 63 los guardias se hicieron cargo con el poder y vinieron con su famosa junta gubernamental. O sea que de una u otra forma tú dices, bueno, pero el problema es el país, el culpable, la ignorancia nacional es la culpable. No, en ocasiones los líderes políticos que te dicen, teniendo el control de las Fuerzas Armadas, del Poder Ejecutivo y de todo lo que significaba para entonces el poder del Estado Dominicano, tú dices que no te van a tumbar. Dejo ese paréntesis. Sí. Pero, doctor, pero no ha sido, porque mirando de otra perspectiva, algunos sectores ven que realmente la izquierda tradicionalmente, no ahora, de sus años de apogeo de la década del 60 y 70, la ha invalidado su propia atomización interna, sus luchas internas, su fragmentación, y que tiene en algunas de ellas quizás parte o los mismos vicios que tiene la llamada derecha o centro derecha y demás. No ha sido incapaz de orquestar un proyecto propio sin las necesarias guerrillas internas que conocemos de la izquierda. Mira, de la izquierda en el país se puede hablar de izquierda desde el año 1946, cuando se constituye en el país el Partido Socialista Popular con los Ducudrey, no sé si lo habrán oído mencionar. Sí. Y otros dirigentes revolucionarios que venían del exilio, una parte de ellos. Vienen las situaciones del 47, 49, 59, son los famosos intentos por tumbar la dictadura de Trujillo. Entonces el periodo, si se quiere, más interesante de la izquierda dominicana va de 1961 hasta el 73, si se quiere, 74. Entonces vienen desapariciones muy serias para el país, lo que significó la derrota militar, aunque no política ni ideológica, pero militar, de la expedición de 1959, con la pérdida de Enrique Jiménez Moya y una lumbrera de jóvenes, patriotas de verdad, dedicados a la política como vocación, no como búsqueda del par de pesos. Y lo que significó más adelante la desaparición de Manolo Tavares Justo en un intento guerrillero que no tenía mayores justificaciones podía tenerla, pero posibilidades de éxitos, no. Aconsejado Manolo de que las condiciones no eran favorables, se lanza. Y un país que tiene una situación tan difícil que 10 años después, ustedes recordarán, pues no son tan jovencitos, que en 1973 se da una inmolación parecida, que es la del coronel Camaño de Ñón.
Entonces el país, lo que quiero significarle, de una u otra forma, esta izquierda ha tenido grandes derrotas, si se quiere, en el ámbito militar y un poco político. Porque se da el desmembramiento, si se quiere, del Movimiento Popular Dominicano, MPD, que era la organización política más fuerte que había en el país, con una estructura nacional, con líderes con mucho bagaje. Un hombre de 29 años dirigiendo, Maximiliano Gómez, pero con muchas luces sobre el problema de la coyuntura nacional y su aprovechamiento. Entonces, te respondo diciéndote que ciertamente la izquierda dominicana ha sido víctima de grandes golpeos por parte de la derecha y del poder norteamericano. Pero de una u otra forma también ha primado mucho el sentido caudillesco del pueblo dominicano. Si usted asume la nación dominicana desde sus inicios, se va a encontrar que hay una figura siempre. Santana, Evae, Lili, Trujillo, Balaguer, y después los otros, ya desaparecidos sí, también. Pero entonces, ese carácter de caudillo lleva a que en el país, si no hay una figura trascendental, el avance es muy lento. Entonces en la izquierda ha habido un descabezamiento permanente. Desaparecido Manolo en el 63, noviembre, no ha habido posibilidades de componer esa unidad que pudiera permitir al país seguir procesos al estilo de Centroamérica o de Suramérica, unificarse los sectores progresistas y revolucionarios, porque todo el mundo quiere ser cabeza de ratón y no cola de león. Entonces, esos son elementos que palpitan demasiado en la cultura política nacional. Doctor, realmente nosotros podemos decir que en un nuevo programa lo vamos a invitar con ese tema, porque hay mucha tela por donde cortar. Pero lo que queremos en estos momentos es algo que está afectando, diríamos nosotros, la situación, diría, geopolítica en el mundo. Y como sabemos que usted es una persona versada en asuntos de los procesos que se están dando internacionalmente, nosotros quisiéramos preguntarle que el 24 de febrero del 2022 surgió una situación entre Rusia e Ucrania. Entonces nosotros quisiéramos preguntarle, doctor, ¿cuándo surge ese conflicto y por qué en Rusia? Sí. La sinopsis del asunto hay que enviarlo casi al año 1991 con la desintegración de la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Recordarán ustedes que ahí habían 15 repúblicas coaligadas bajo la dirección de Moscú, de la Federación Rusa. Pero Ucrania era uno de los países principales. Ucrania tiene 600.000 kilómetros cuadrados. Caben muchas repúblicas dominicanas dentro de Ucrania. Entonces esto hay que verlo, si se quiere, ahí en esa desintegración, ese divorcio entre estas dos naciones, la nación rusa y la nación ucraniana, que como podrá leerse en la historia, tienen casi un mismo origen en Kiev. Era Kiev lo que en cierto sentido aparecía como el eje central, antes que Moscú como tal. Pero la situación ahora arranca, si se quiere, en el año 2014, cuando se da un golpe de Estado contra un presidente ucraniano que tenía buenas relaciones con Moscú. Entonces hay un sector que conspiró con Occidente, Estados Unidos y las otras potencias occidentales a la cabeza para derrumbar a este hombre, porque lo encontraban muy pro-ruso. Y se da ese derrocamiento. Y hay una región de Ucrania en el este, entonces, que se niega a aceptar las nuevas autoridades golpistas. Y del 2014 a esta parte ha habido una guerra civil, si se quiere, permanente entre esa región del Donbass, que le integran Lugansk y Donetsk, que se enfrentan a la capital de Ucrania, Kiev. O sea que desde esa época han habido dos Ucranias. Ha habido, si se quiere, una guerra civil en la que la intención principal de los neofascistas, dicen los rusos, los neofascistas que dirigen Kiev, tratan de hacer una limpieza étnica
Al estilo... Ya en Ucrania, con perdón propiamente, habían prohibido el ruso. Una gente que habla, que su idioma principal casi es el ruso, no es el ucraniano. Habían prohibido el ruso y están persiguiendo a todo lo que le signifique ruso. Y entonces esa región se resiste a aceptar su eliminación porque la mayoría tienen una condición étnica rusa más que ucraniana. Una región que tiene una amplitud de un 15, un 20% del territorio ucraniano, o sea, no es cualquier cosa. Posiblemente Lugansk o Donetsk, las repúblicas populares que se autoproclamaron y que han sido reconocidas por Rusia, y que Rusia, después de la celebración de un plebiscito en esas regiones, ha decidido que ellas forman parte del territorio de la Federación Rusa. Por ahí anda la situación. Siendo más específico, causa de escisión de la Unión Soviética y constitución de la Unión Soviética, ¿qué significa realmente? Repíteme con perdón. La causa que llevaron a la escisión, el término de escisión y la constitución de la Unión Soviética. Okay. ¿Qué se puede decir sobre eso? Bien. Ya en la constitución soviética de 1936, bajo la dirección de Stalin, entonces muy firme, se había consagrado en el artículo 72 de esa constitución que cualquiera de las 15 naciones estaba en el derecho de separarse. O sea que cuando se produce la escisión, la disolución de la Unión Soviética en 1991, legalmente no había nada extraño, porque estaba contemplado, estaba previsto en la Constitución, que es la especie del contrato social de los soviéticos. Pero la desintegración tal como la conocemos hoy, ¿eso estaba contemplado? Estaba contemplada la posibilidad de que cualquiera de las naciones unificadas, ¿verdad?, de las 15, pudiera separarse. Lo contemplaba el 72 de la Constitución soviética. Porque lo otro que la gente no se detiene a ver es que no se trata de que el ejército rojo, el ejército soviético y el Partido Comunista Soviético decidieran anexarse, se abrollaron estas naciones. No. La historia lo que dice es que el ejército alemán había avanzado, y esos ucranianos fueron los que más duro le dieron a los polacos. Había avanzado de forma tal que tenía casi dominado todo, estaba próximo a Moscú. Estaban bregando en Stalingrado, fue que hubo que atajarlo. Después de doctor, millones y millones de muertos soviéticos. Pero esa es la expansión rusa, sobre todo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Quería terminarle la idea esa. Sí. Le digo que el avance alemán de Adolf Hitler lleva a que muchas naciones de Europa quedaron bajo el control de Alemania. Es Hungría, es Bulgaria, es Polonia, es Ucrania, son los países estos chiquitos, Letonia, Estonia, Lituania. Y esas naciones, el Ejército Rojo, repito, logra liberarla, igual que ayudó a los coreanos, a Corea del Norte y a la antigua Yugoslavia o a Serbia. Esas naciones deciden integrarse a partir de 1945, no necesariamente en esa misma fecha, sino posteriormente se van congregando en torno a la URSS. O sea que no se trata de una invasión pura y simple, sino que llega a liberarla a estas naciones. Y entonces no solo eso, llegan a convertirse en países que vivían bien, señores, porque la campaña publicitaria, la propaganda occidental es tan fuerte que lleva a mucha gente a pensar que ahí había un estado de miseria. Pero ¿cómo podía haber estado de miseria en la URSS? Si Rusia era un país semifeudal, que el Mar y Engels jamás pudieron pensar que ahí habría revolución por el nivel de atraso económico-social. Entonces, se da esa situación, esos países de una situación de calamidad. ¿En qué se convirtió la URSS? Al 90 por ahí, ¿qué era? La segunda potencia del mundo.
a nivel militar y a nivel económico. Desde luego, como ironía del destino, la gente dice, pero ¿y qué pasó entonces? ¿Cómo volvieron al capitalismo atrás de esta manera? Bueno, se habla de que la debilidad estuvo en el aspecto económico, o sea, que priorizó la inversión militar, la expansión, y que en el aspecto del desarrollo social hubo retraso. Eso es lo que dicen algunos teóricos. Lo que ocurre es que nosotros estamos educados en una formación consumista. Compramos el Mercedes de hoy y ya queremos que a los 5 o 3 años hay que cambiarlo, porque hay que echarle vaina, le decimos allí en el campo, echarle vaina a la humanidad que nos rodea. O tengo que andar con el mejor flu, o decir que voy para China, un resort, o un viaje a Europa. Esta campaña de economía consumista es muy difícil. Mire, yo le puedo decir, en el año 77, me decía un compueblano altamireño, Ángel, vámonos para Rusia, ahí en los pasillos del alma mater en la UAS. Digo, no, fulano, yo no puedo irme porque tú sabes, nosotros tenemos contradicciones con los rusos. Nosotros entendemos que los rusos hace tiempo que pasaron a una situación revisionista, que se han alejado de lo que fue el marxismo-leninismo. Pero después me escribí este amigo diciéndome que allá había una situación buena, que lo único que le hacía falta a él, la pasta esta muy famosa dental que ustedes conocen para no hacerle promoción, y los jeans, que es lo que él no encontraba, pero no lo puede encontrar porque tú estás en una sociedad muy distinta. Entonces, los que han dado economía saben que lo fundamental para el ser humano debería ser cubrir las necesidades básicas. Esto es alimentación, eso es salud, eso es recreación. Doctor, ¿usted piensa que esa situación que se produce entre 1989 y el 91, con la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque así es que se llamaba la URSS, era unión parecida a lo que tenemos hoy día con la Unión Europea? Entonces, ¿usted cree que esa situación que se produce, de esa disolución de esas repúblicas independizándose, crea lo que a partir de ese momento se comenzó a llamar como el fin de la ideología y un mundo unipolar? Sí, Bukichana es que habla del fin de la ideología, o sea, refiriéndose como que ya terminado el problema del comunismo, desaparecido a la URSS, ya no hay lucha de clase. Y eso es una cuestión que no lo asume ni un estudiante de básica. La lucha de clase no puede terminar mientras hayan ricos y pobres, mientras haya desigualdades en la distribución de las riquezas. Entonces, ¿de dónde puede salir que se terminó la lucha ideológica si la lucha ideológica es parte de la lucha política y económica? O sea, una cuestión, parecería que se emocionó tanto. Fukuyama se llamaba el señor. Sí, Francis Fukuyama. Se emocionó Francis Fukuyama, que entendía eso. O sea, terminamos ya la lucha con los comunistas. No, decía Federico Engels, que en materia de historia, 20 años es un segundo. O sea, la gente ve el asunto muy rápido, muy rápido. Oye, Alberto, para nosotros que tenemos las posibilidades muy mínimas, oye, aquí celebran que va a cumplir 100 años, va a cumplir 80, eso es como una cosa del otro mundo, que es una vida muy limitada. Por eso cuando a una gente le dicen, mira, el universo como tal, el multiuniverso como tal, su data puede ser de 13.800 millones de años. Dice, es altísimo, ¿y eso? ¿Qué es eso? Porque para nosotros, repito, el tiempo es muy corto, muy limitado. Cuando nos hablan de 50, de 80, de 100 años, para no hablar de 500 o 1000, eso es demasiado. Doctor, hay una situación. Entonces, no ha terminado, concluyo esa parte con esto. No puede haber terminado la lucha de las ideologías, no pudo haber llegado el fin de la ideología mientras existan regímenes de desigualdad económico-social. Hay lucha de clase y habrá lucha ideológica. Porque cada clase va a tener su modelo de expresión ideológica. Así es, doctor Veras, retomando el tema de la actual crisis Ucrania-Rusia y lo que representa en términos globales,
tomando como parámetro, como partida de que en la gran crisis que representó la Segunda Guerra Mundial, por lo menos surgió un organismo como las Naciones Unidas para interactuar en los conflictos globales y demás y buscar la paz, que era lo fundamental en ese momento de tanta crisis, de tanta de tan caldeado históricamente. Sí. ¿Cuál ha sido el papel en esta crisis de las Naciones Unidas en lo que tiene que ver con la búsqueda de una salida al tema de Ucrania-Rusia? Sí. Sí. Es penosa la situación, porque en el año 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, que fue la desgracia más grande que ha tenido la humanidad, parece por mucho tiempo. Se habla de un momento en que hubo un diluvio, una cosa, que son leyendas, no hay nada científico que lo demuestre. Pero hecho concreto que la humanidad ha visto, este asunto de la Segunda Guerra Mundial, donde los rusos solamente, la Unión Soviética perdió 27 millones, mal contados, entre civiles y militares. Entonces, en el año 1945, el 24 de octubre, se reúnen en San Francisco, California, alrededor de 2 o 3 decenas de países, en la que hasta la República Dominicana es parte de los estados fundadores. Se aprueba la denominada Carta de las Naciones Unidas. Esa Carta de la ONU tiene como finalidad lograr que las naciones vivan en un estado de paz, de convivencia pacífica. Si usted lo lee con detenimiento, dice, no, pero el mundo puede vivir con este estatuto, con esta carta, puede vivir sin tener que estarse guerreando, porque ahí le dice en qué medida se va a lograr las soluciones pacíficas de las controversias, porque siempre va a haber pleitos, siempre va a haber pugnas, conflictos, pero la Carta de la ONU le da la vía, le manda al Consejo de Seguridad, que lo integran 15 países, 5 de los cuales ustedes saben que son miembros permanentes: China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia. Son 5 estados permanentes. Entonces, si la ONU jugara su rol, la humanidad viviera en paz. Porque la ONU no solo es tener un contingente militar de cascos azules para ir a resolver, a meter la paz entre los que están peleando. No, la ONU tiene también organismos para contribuir al desarrollo de la economía, de la cultura. Tiene la UNESCO, tiene la FAO, tiene UNICEF, OIT, tiene todo un andamiaje para lograr la convivencia pacífica. ¿Qué ha pasado entonces? No, que Estados Unidos tiene una actitud hegemónica y ha boicoteado lo que son los trabajos de organismos como la UNESCO para la ciencia y la educación, o a la FAO para la agricultura, o la UNICEF para la niñez, la infancia. O sea, el asunto del afán de la unipolaridad es lo que tiene al mundo en la situación actual. O sea, había una especie de contrapeso hasta 1991, porque Estados Unidos lo pensaba 2 veces para intervenir naciones, sabiendo que la Unión Soviética podía responderle de una u otra forma. Entonces, esa pérdida de la multipolaridad que se daba hasta 1991, hasta la desintegración de la URSS, ha sido aprovechada sobremanera y Estados Unidos ha abusado, con la OTAN a la cabeza, que es un organismo creado como contrapeso del Pacto de Varsovia. O sea, los comunistas o socialistas tienen un pacto en el este para defenderse mutuamente militarmente. Nosotros vamos a crear, y crearon la OTAN en el 49 ellos. Pero esto se ha creado, desapareció el contrincante y ahora es que ellos están belicosos. Y lo vemos promoviendo esa guerra en Ucrania. Yo quiero que el doctor Ángel Vera me diga en el próximo segmento hasta dónde conduce esta crisis después de unos comerciales. Sí. Nuestras puertas están abiertas. El Nuevo Diario TV ya está en Santiago.
Elige la mejor plataforma para la difusión de tus contenidos. Comunícate con nosotros al 809-583-1578. El Nuevo Diario, las cosas como son. Llegó a La Romana la empresa de productos químicos El Soberano. Fabricamos y vendemos todo tipo de productos químicos en general al por mayor y detalle. Jabón para lavar, desinfectante, cloro, pinol, ambientador, desgrasante, suaviter, manita limpia, alcohol, jabón de mano, lavaplatos, limpiador de baño, limpiapiso, jabón de cuava, jabón de canela, jabón de limón, jabón de manzana, champú de todo tipo, rinse de todo tipo. Somos productos químico El Soberano. Estamos ubicados en la calle Primera, número 54, en el sector Los Colonos, en La Romana. Para sus pedidos y contacto con el señor Antonio Pulinario Lorenzo al 809-550-1422 y 849-273-8675. Nuestro correo electrónico lorenzopulinario7@gmail.com. Somos una empresa que garantiza su higiene. Somos productos químico El Soberano. La Plaza Coop Nasalud pone a disposición todo el sector salud, a organizaciones, empresas y a toda la sociedad en sentido general. Disponemos de un moderno salón de actos con capacidad para 300 personas y salones ejecutivos adaptables a sus actividades y eventos. Contamos con sillas, mesas, audiovisuales, troz y luces. También tenemos parqueo disponible, ascensor y un personal altamente capacitado. Estamos ubicados en la calle Dr. Antonio Paredes Mena, número 43, sector La Fe, Santo Domingo, Distrito Nacional. Contactos al 849-402-3227 y los demás siguientes. Te esperamos. Cooperativa Coop Nasalud. La verdad es que la situación es muy preocupante. Y a nosotros nos gustaría, de manera con pincelada, lo más corto, ¿hacia dónde conduce esta crisis, Ángel Vera? Es un asunto altamente preocupante. La humanidad no se imagina los niveles de peligro que se ciernen sobre el universo, o sobre esta parte que llamamos planeta Tierra. Las amenazas son reales. La gente cree que está jugando el presidente Vladimir Putin cuando dice que mandó a Bielorrusia, su vecino, misiles en capacidad de causarle grandes daños a sus enemigos. Si ellos ven, los rusos, que peligra la sobrevivencia de la Federación Rusa. Yo leía hasta dónde hay armamento de esto en capacidad de recorrer 18.000 kilómetros. Usted busca y ve la dimensión de la Tierra de un punto a otro y es casi lo mismo. O sea, aquí nadie está a salvo si ocurriera una conflagración nuclear. 50 bombas nucleares tienen la capacidad de desaparecernos a todos. La gente cree que si tiran 5.500 bombas, no, 50 bombas nucleares tienen la capacidad de desaparecer la humanidad. Esto está dado en el hecho de que puede no ser al instante. Pero hablaba el día pasado con un amigo químico y me dice, no, porque el problema, la gente cree que cayó la bomba, se destruyó todo ese escenario de ahí. No, es que va a haber daño en las aguas. Los mares van a conducir las ondas o los elementos dañinos. Los niveles de daño son inmensos. Nosotros los próximos días pretendemos que un compañero muy dominador del problema químico ofrezca unas declaraciones al país de lo que significaría para el mundo que llegara a detonarse estas armas nucleares. Entonces no es un juego. Y ya los rusos han comenzado a decir, no, pero no nos pueden prohibir trasladar misiles nucleares a Bielorrusia si ustedes lo tienen en Polonia, en Hungría, en Bulgaria, en Rumanía. O sea,
Ese jueguito le está pasando a la humanidad. Entonces todo está dependiendo de un botón, de que un individuo punche un botón. Es grave la situación, mucho más grave de lo que la humanidad se cree. Doctor, ¿y qué rol juega el denominado BRIC en esta situación? Okay. El BRIC parecería que viene a jugar un rol de contrapeso frente a la hegemonía que en el comercio tiene las potencias occidentales con la OMC, la Organización Mundial del Comercio, el mismo Banco Mundial, el mismo FMI, y están trabajando su propio banco, están trabajando su propio bloque económico, y de una u otra forma parece se la van a complicar un poco a las potencias occidentales, porque el BRIC, que tiene a Brasil, a Rusia, a India, China y Sudáfrica, se le están agregando decenas de países. Hay decenas de países como Egipto, como Turquía, como Irán, como Nueva Zelanda y otras naciones que han mostrado su interés de aquí de la región nuestra, Venezuela y Argentina, han mostrado interés en adherirse a este bloque. Ese bloque actualmente, que lo integran 5 países, como ustedes saben, pero esos 5 países casi tienen el 30% de la población mundial, porque solo 2 de ellos, China e India, tienen alrededor de 2.850 millones de habitantes, de los 7.500 millones que integramos este planeta. Pero usted tiene países con millones de habitantes, los mismos brasileños tienen 212, 215 millones de habitantes, los rusos tienen 145 millones. O sea, que esa sumatoria le da una gran población, pero en territorio. Usted se encuentra con Rusia, que es el país más grande del mundo, 2 veces más grande que Estados Unidos o Canadá. La misma China con más de 9 millones, de 8 millones y medio. O sea, tanto en territorio como en población, tienen casi de un 35 a un 40% del PIB mundial. Doctor Vera, antes, ya estamos sobre el tiempo, pero no quisiéramos concluir sin preguntarle una respuesta breve y concisa. ¿Qué papel juega América Latina en esta crisis en términos de impacto de esa crisis y específicamente la República Dominicana? Porque se habla, inclusive el presidente de la República ayer se refirió, y siempre la clase política habla de los efectos negativos sobre todo en el aspecto económico de la República Dominicana de esta crisis. Sí. Bueno, América Latina juega su propio rol, su instinto de sobrevivencia, si se quiere. Porque es que si se impone Estados Unidos y la OTAN en el conflicto actual, ¿verdad? Ajá, correcto. La humanidad tiene que prepararse a llevar cocotazo del tío Sam, del hermano mayor. Entonces América Latina de una u otra forma en los últimos años ha venido sacudiéndose de la dominación norteamericana. Y de una u otra forma, en la medida en que se conecta con el bloque del BRIC y de otras naciones independientes, puede tener un respiro. Entonces la crisis de Rusia y Ucrania tiende a repercutir sobre nosotros. De una u otra forma, porque en la medida en que la prepotencia, la hegemonía norteamericana sea derrotada, porque la guerra no es Rusia y Ucrania, la guerra es entre Rusia y todas las potencias occidentales, y tienen a Ucrania como escenario de guerra. Esa es la realidad. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos de tener aquí presente al licenciado Ángel Vera Saibar. Oye, la verdad que nos sentimos muy agradecidos por esa tremenda ponencia que la calificamos con un 100% si tuviera calificado. Sí, realmente ha sido un lujo, y creo que la población que nos ve y nos escucha ha sido bastante edificada sobre este conflicto que todavía no sabemos la proyección. A los televidentes agradecemos estar en su televisión mirando la extraordinaria entrevista del doctor Ángel Vera Saibar. Esperamos que el próximo martes a las 11 de la mañana estén ahí presentes, señores. Buenos días. Buenos días. Y Señor lo bendiga. Feliz almuerzo.